Vendrán más. Bueno. Entonces empezamos las clases. Vamos a empezar con hipotiroidismo. El hipotiroidismo se define como un estado clínico bioquímico resultante de múltiples anormalidades estructurales y funcionales que conducen a una deficiente producción de hormonas tiroideas y por consiguiente una concentración sérica y tisular subnormales de estas hormonas tiroideas. Otra vez con la presentación, pero Es un poco oscuro. Si puedo aclararlo. parece que es porque ya. Ay, ahora sí. Ya, perfecto. Ok. Ya. ¿Podríamos intentar cambiar la diapositiva desde acá? O sea, con el mouse, ¿se acuerda que acá podía cambiarse? Ajá. Ya. Perfecto. Empezamos nuevamente. Entonces, vamos a hablar de hipotiroidismos. Hipotiroidismo viene a ser el resultante de las múltiples anormalidades estructurales y funcionales que conducen a una deficiente producción de hormonas tiroideas. Y por consiguiente va a haber una concentración sérica y tisular disminuidas o subnormales que se corrigen con el tratamiento de las hormonas tiroideas. Es decir, que el hipotiroidismo es un síndrome que expresa un menor efecto de las hormonas tiroideas Y si doctor, ¿pueden hacerla así? O sea, ¿pueden rebajarlas? cercanas. A ver, vamos a ver. Sin utilizar el mouse. Entonces, continuamos, decimos que viene a ser un síndrome que expresa un menor efecto de las hormonas tiroideas en la glándula, que resulta de una baja secreción de hormonas tiroideas por parte de la glándula tiroidea, a excepcional de una acción tisular, es decir, que por un efecto, digamos, de resistencia a las hormonas tiroideas puede también originar un hipotiroidismo.
El término mixedema está reservado solamente para casos sintomáticos que sean severos, complicados o ambos. El síndrome de hipofunción tiroidea está bastante frecuente, aunque muchas veces resulta subdiagnosticado debido a una escasa expresividad clínica, razón por la cual los pacientes no consultan o bien lo hacen con algunos signos no característicos que llevan al médico a pensar en otras patologías, como sucede, por ejemplo, en la ganancia de peso, en los pacientes que tienen torpeza mental y que equivocadamente vamos a pensar de que pueda tratarse de una demencia o de un estado de depresión. Entonces, se calcula que alrededor del 10% de la población anciana, y de esta población del 10%, el 7% generalmente son mujeres. Entonces, decimos que el hipotiroidismo es la alteración funcional más común de la tiroides. Supone el segundo motivo endocrinológico de consulta, después de la diabetes mellitus tipo 2, y afecta sobre todo al sexo femenino, en una proporción para algunas series de 5:1 y para otras series puede ser mucho más, alcanzando incluso una prevalencia del 4% y hasta el 16% considerando el hipotiroidismo subclínico. Se presenta a cualquier edad y es más común, como hemos dicho, en mujeres que en varones. En algunas series incluso llegan a ver 14 veces de la mujer al varón. Su incidencia aumenta con la edad, entonces es más común a partir de los 30, 50 años. Más del 90% de los hipotiroidismos son primarios y de estos más del 70% son subclínicos. Es decir, que realmente pues hay una baja captación de estos pacientes. En realidad el hipotiroidismo debería ser mucho más alto porque dejamos pasar mucho a los pacientes que tienen un hipotiroidismo subclínico. El más frecuente viene a ser el hipotiroidismo tiroprivo o ocioso, que comprende el 95% de los casos. Este hipotiroidismo tiroprivo o ocioso significa que la glándula es la que está dañada, ¿no? Es el hipotiroidismo primario. Y el 5% restante corresponderían al trofoprivo, es decir, a los tipos secundarios y terciarios, donde estaría localizado a nivel de las glándulas hipófisis o del hipotálamo. Uno de cada 4.000 pacientes o recién nacidos pueden tener un hipotiroidismo, de 4.000 a 5.000. Y el hipotiroidismo no diagnosticado puede estar presente en un buen porcentaje, sobre todo de pacientes ancianos. Por lo que hemos dicho de que puede ser mucho más frecuente la frecuencia y la incidencia de hipotiroidismo a nivel mundial. La frecuencia global de la población general es aproximadamente 0,5 a 1%, y en adultos por encima de 65% aumenta a 2 a 4%. Es mucho más frecuente. En cuanto a la clasificación, vamos a tener una clasificación de acuerdo a su inicio, es decir, en el momento en que se presenta esta patología, en congénito o adquirido. Congénito, si el paciente nace con un hipotiroidismo congénito, o si se adquiere después del nacimiento. En cuanto a etiología, hemos dicho ya que puede ser primario, es decir, que está a nivel de la glándula tiroides, puede ser secundario, puede ser hipofisiario o hipotalámico, y el
periférico, que es muy raro. Es decir, en este caso hablaríamos de una resistencia a las hormonas tiroideas, ¿no? Una resistencia periférica a las hormonas tiroideas. Y de acuerdo a su severidad podemos hablar de subclínico y de clínico. Entonces, hablamos de primario, que es el más frecuente y representa el 95% de casos y es debido generalmente a afectación primaria de la glándula tiroides. Es decir, que está producido por problemas propios de la glándula y que van a ir a la destrucción de los folículos tiroideos. La histopatología evidencia lesiones variadas, ¿no? Con reemplazo de los folículos por inflamación, esclerosis o cualquier otro factor que va a determinar destrucción de la glándula. Este hipotiroidismo cursa con elevación de la tirotrofina hipofisiaria por liberación del freno ejercido por la tiroxina y de la triiodotironina, que están disminuidas o ausentes. Es decir, que cuando no hay producción de T3, de T4, no va a haber quien frene la producción de TSH, por lo tanto va a aumentar. Entonces, la tiroides puede afectarse por varias razones. Por trastornos embriológicos, como la aplasia hipoplásica tiroidea, ¿no? Produciendo el hipotiroidismo congénito, que va a llevarnos al cretinismo, ¿no? O por deficiencia en la biosíntesis hormonal, que puede ser por falla heredofamiliar de enzimas que intervienen en la producción de hormonas tiroideas, que generalmente van a ocasionar cretinismo por atacar al recién nacido, o bien si lo hacen después del desarrollo del sistema nervioso, van a llevar a un hipotiroidismo infantil. La producción hormonal también puede fallar por un déficit de yodo. Hemos visto el bocio endémico, por ejemplo, y que nos va a llevar a una disminución en la producción de hormonas o sustancias bociógenas que también van a llevarnos a una producción menor de hormonas tiroideas. No, a todo esto llamábamos en la primera clase de un bocio o de un hipotiroidismo endémico, que solamente se dan en estas zonas. También puede ser por extirpación o destrucción de la glándula. El tratamiento quirúrgico, por ejemplo, de un cáncer tiroideo con una tiroidectomía o de un hipertiroidismo con tiroidectomía, en la cual se va a sacar más de las 3/4 partes del órgano, van a producir una destrucción, una ausencia de células que van a producir hormonas tiroideas y por lo tanto van a producir un hipotiroidismo. El yodo radioactivo también va a destruir la glándula tiroides, así como la radioterapia, por ejemplo, con cobaltoterapia, también va a producir un hipotiroidismo. Enfermedades autoinmunes, ya hemos visto en la clase anterior cómo la tiroiditis de Hashimoto va a llevar a la destrucción de las glándulas tiroideas y por ende a un hipotiroidismo. Hemos visto la tiroiditis de Riedel, la tuberculosis o cualquier problema que vaya a dañar las células tiroideas van a llevarnos a un hipotiroidismo. El hipotiroidismo secundario por afectación de la tiroides o de la hipófisis, ¿no? Entonces, en este caso, la tiroides va a estar sana, pero la que se va a destruir es la adenohipófisis, que se va a ver privada del estímulo de la tirotrofina y secundariamente pues va a elevarse la TSH con disminución, en este caso va a haber una disminución de TSH y disminución de las hormonas tiroideas. Entonces, y el terciario ya por un daño a nivel del hipotálamo, en la cual va a haber una disminución de la producción de la hormona liberadora de tirotrofina y por consiguiente va a haber una disminución del TSH y también disminución de T3 y de T4.
Si nosotros tuviéramos TRH, podríamos hacer el diagnóstico diferencial entre un hipotiroidismo secundario y un terciario. Si tenemos TRH y colocamos TRH al paciente por vía endovenosa o vía subcutánea, si fuera secundario por daño a nivel de la hipófisis, no se producirían hormonas. Pero si el daño fuera en hipotálamo, al colocar el TRH sí se va a elevar el TSH y por lo tanto vamos a demostrar que el daño está a nivel hipofisiario o hipotalámico. Entonces, todas estas causas que ustedes ven en la diapositiva pueden estar, ¿no? Vemos las tiroiditis, el iatrogénico por tiroidectomías o por yodo radioactivo, algunas drogas como las tianamidas, amiodarona, las enfermedades infiltrativas, ¿no? El hemocromatosis, sarcoidosis, el hipotiroidismo congénito, hipotiroidismos transitorios en caso de las tiroiditis. En los casos de hipotiroidismo secundario central, vamos a tener los tumores, los adenomas hipofisiarios, los craneofaringiomas, cirugía también a ese nivel de la glándula hipófisis, enfermedades infiltrativas como sarcoidosis, la hipofisitis linfocitaria, un problema de tipo autoinmune que puede ir acompañado incluso con alteraciones autoinmunes en otras glándulas, como glándulas suprarrenales o ovarios, ¿no? Y el hipotiroidismo periférico, que está dado generalmente por la resistencia a las hormonas tiroideas, ¿no? Es un hipotiroidismo bastante raro, pero siempre también hay que tener en cuenta. En este cuadro nosotros vemos que la sintomatología, ustedes la conocen mucho más que nosotros, puesto que ustedes han hecho hace poco semiología, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en un paciente con hipotiroidismo? ¿Qué nos va a venir refiriendo? Nos va a venir refiriendo generalmente un paciente que tiene debilidad, cansancio, sequedad de la piel, caída de cabello. Pues son pacientes que tienen dificultad para concentrarse, una mala memoria, se van a nos referirnos a estreñimiento. Algo que es muy característico que nos diga el paciente es la sensación de frío, es lo que le llaman intolerancia al frío, ¿no? Una facies específica, lenta, abotagada, aumento de peso. El apetito nos va a referir que tiene una disminución del apetito, disnea, ¿no? La voz ronca, que también es otra característica, pero ya en pacientes que tienen un hipotiroidismo avanzado. Muchas veces estos pacientes vienen con alteraciones menstruales como oligomenorrea o amenorrea y que van a ir a la infertilidad inclusive. El cabello va a ser seco, quebradizo, ¿no? El paciente va a estar con tendencia al sueño, disminución de la libido, dolor precordial muchas veces y calambres musculares. Entonces, toda esta sintomatología el paciente puede venir. No todos los pacientes vienen con esa sintomatología, pero es lo más frecuente. Y al examen nosotros vamos a encontrar una piel seca, áspera, la sudoración va a ser escasa, las extremidades van a ser frías, las manos hinchadas, va a haber edema de párpados, la lengua puede estar crecida, incluso a veces es tan grande la lengua, una macroglosia que va a marcarse los dientes en la lengua, va a haber bradicardia, cardiomegalia, un edema periférico que generalmente es un edema duro, que no deja fovea, y algo que es bien frecuente y que nosotros debemos buscar siempre en los pacientes con hipotiroidismo es el retraso de los reflejos osteotendinosos, principalmente la fase de relajación. Otro signo muy característico del hipotiroidismo es la caída de la cola de las cejas. Muchos pacientes vienen con dolor a nivel
de las muñecas, indicándonos que el paciente puede tener pues un síndrome de túnel carpiano, y a veces el que nos envía al paciente es el reumatólogo, ¿no? Puede haber líquido acítico, líquido pericárdico, puede haber derrame cardíaco, puede tener palidez y una coloración amarillenta. Entonces, muchos de estos signos y síntomas van a presentar los pacientes con hipotiroidismo. El hipotiroidismo congénito es una alteración endocrina frecuente en la edad pediátrica y está caracterizada por una deficiencia total o parcial de hormonas tiroideas, que puede ser por falla del desarrollo glandular o por alteraciones bioquímicas o de la biosíntesis hormonal, y más raramente por resistencia periférica a las hormonas tiroideas, ¿no? Es mucho menos frecuente incluso que en los pacientes adultos. Entonces, en este cuadro vemos cuáles son las características de o las causas de hipotiroidismo congénito, ¿no? Tenemos hipotiroidismo primarios en las digenesias tiroideas, tenemos la disformogénesis, ¿no?, que puede estar alteraciones en el atrapamiento, en la organificación, en la deshalogenación de las iodotironinas, en el acoplamiento, en las alteraciones de la tiroglobulina, etc. Cualquier causa que pueda estar originando una alteración en la producción de hormonas tiroideas. Pueden ser factores transplacentarios como el yodo radioactivo, por ejemplo, en pacientes gestantes que les hemos dado yodo radioactivo pueden dañar la tiroides. O pacientes que reciben antitiroideos de síntesis como el metimazol, por ejemplo, que pasa la barrera placentaria y puede dañar también la glándula tiroidea del feto. Dentro de las causas secundarias tenemos hipoplasia tiroidea, déficit selectivo de TSH. Y terciario, alteraciones del desarrollo del hipotálamo y déficit de TRH. Hay un error en la diapositiva que es hipoplasia hipofisiaria, ¿verdad? No tiroidea. Tenemos entonces signos y síntomas característicos de un niño con hipotiroidismo congénito, ¿no? Pues un peso mayor de 3,500 al nacer, generalmente la fontanela posterior va a estar aumentada, más de 5 milímetros, va a tener una ictericia prolongada, mayor de 7 días, una piel seca y moteada, hernia umbilical, una distensión abdominal, letargia, hipotermia, constipación, cianosis periférica y dificultad para alimentarse. Las manifestaciones clínicas en estos niños se instalan de una manera progresiva y se pueden ser diagnosticados hasta el primer mes de vida. Hay que hacer un tratamiento temprano, un diagnóstico temprano, porque estos pacientes, si no se los trata antes de los 3 meses, queda con daños cerebrales ya permanentes y van a llegar al cretinismo. En niños y adolescentes vamos a tener pues una detención del crecimiento, incremento de peso, disminución en el rendimiento escolar, trastornos puberales como puede ser tanto pubertad precoz como una pubertad tardía y androgenización. Y muchas veces puede asociarse a un síndrome de ovario poliquístico. Los signos clínicos más frecuentemente observados son bocio en las 2/3 partes y retardo del crecimiento, ¿no?, en estos niños. El bocio generalmente es un bocio difuso y de consistencia aumentada, pero un 20% de casos en niños y adolescentes puede ser de
tipo nodular. Dentro de los criterios de laboratorio, nosotros vamos a ver que el paciente generalmente va a tener una anemia, ¿no? Y esta anemia es de tipo microcítica, normocítica, normocrómica, y esto es debido a que las hormonas tiroideas suprimen mejor dicho, hay esta falta de hormonas tiroideas suprimen el estímulo para la eritropoiesis. Entonces, esos pacientes van a tener una anemia. Asimismo, se ha visto de que en los hipotiroidismos, sobre todo con Hashimoto, por ejemplo, como es una enfermedad también de tipo autoinmune, entonces también puede haber alteraciones autoinmunes contra las células parietales gástricas, ¿no? Lo que se llama una anemia perniciosa por disminución de la vitamina B12. En cuanto a la glucosa, también hemos visto de que los pacientes tienen una disminución de la absorción intestinal de glucosa y que pueden llevarnos a hipoglicemias. Las hormonas tiroideas tienen una acción también de hormona contrarreguladora de insulina, así como lo es el glucagón, lo es la hormona de crecimiento, el cortisol, la adrenalina. También las hormonas tiroideas tienen una acción de ser una hormona contrarreguladora de insulina. Entonces, si faltan estas hormonas, también puede haber hipoglicemia. Los lípidos también van a estar aumentados, sobre todo el predominio del colesterol, pero también puede estar aumentado los triglicéridos. Y si esto aumenta, vamos a tener un aspecto lechoso del suero de los pacientes. Las enzimas musculares también vamos a tener un TGO alto, el CPK, la deshidrogenasa láctica también van a estar aumentados, ¿no? Entonces, también en todo paciente con hipotiroidismo siempre hay que pedir pues, su glucosa, su hemoglobina, y colesterol, triglicéridos y las enzimas, sobre todo musculares. En cuanto a los análisis específicos del hipotiroidismo, tenemos el TSH. Ya hemos dicho de que si no hay hormonas tiroideas, no va a haber quien bloquee la producción de TSH, por lo consiguiente el TSH se va a seguir elevando. Entonces vamos a encontrar un TSH ultrasensible elevado, un T4 libre disminuido, con un perfil lipídico aumentado, sobre todo el colesterol. Va a haber una hiponatremia, sobre todo de causa dilucional, porque hay retención hídrica, hipoglicemia y una serología con anticuerpos positivos, principalmente anticuerpos anti-TPO, o sea, anticuerpos antiperoxidasa. En cuanto al tratamiento de estos pacientes, hablamos de que se utiliza pues la levotiroxina, ¿no? Es el único tratamiento que tenemos. Antiguamente había la combinación de de T4 con T3, pero se veía que había una mayor producción de hipertiroidismo iatrogénico. Entonces, ya a nivel mundial se ha quedado en que todo el tratamiento debe ser única y exclusivamente con T4 libre, o T4 con levotiroxina, ¿no? Y esta levotiroxina se va a convertir en T4, en T3, y es el que va a actuar. Se dijo de que se daba T4 y T3 juntos, tratando de imitar lo que hace la tiroides, ¿no? De que produce T4 y también parte de T3, pero se veía que producía mayor cantidad de hipertiroidismos. Entonces, se puede iniciar, algunos autores mencionan con 1.6 microgramos por kilo de peso, pero cuando son pacientes jóvenes, se puede iniciar
y con un hipotiroidismo core de evolución temprana, ¿no? Con un diagnóstico temprano se puede iniciar con dosis plenas de 1.6. Pero como la mayoría de pacientes vienen con un hipotiroidismo ya de mucho tiempo y pacientes o incluso ya mucho más de edad, entonces es preferible iniciar con dosis bajas, es decir, quizás con la mitad del 1.6. Y muchas veces lo que iniciamos es con 50 microgramos por día y se va aumentando 25 o 50 microgramos cada 6 días. Recuerden que la levotiroxina viene en tabletas de 100 microgramos del genérico. En pacientes cardiópatas y en pacientes ancianos podemos bajar incluso la dosis de inicio. Es decir, podemos dar 12.5 o hasta 25 microgramos días y aumentar cada 2 a 3 semanas 25 microgramos o 50 microgramos, depende de la edad del paciente y depende de las características que pueda tener el paciente, ¿no? Se dice que más o menos se precisan unas 6 semanas para que una dosis determinada alcance su efecto pleno. Por eso el tiempo mínimo para valorar y modificar el tratamiento sería tenerlo más o menos a las 6 semanas. A las 6 semanas se pide un nuevo estudio, un nuevo control, y si falta se le aumenta 25 microgramos o 50 microgramos, dependiendo de la edad, como hemos dicho, ¿no? O si el paciente ya está con sus hormonas tiroideas normales, con un TSH suprimido, entonces queda ahí. En algunos casos, por ejemplo, en casos de pacientes embarazadas, nosotros aumentamos la dosis debido a que estos pacientes gestantes aumentan su metabolismo. Entonces, la dosis que llevaban antes de la gestación va a quedar corta y generalmente se aumenta hasta un 30% de la dosis que estaba recibiendo el paciente. Entonces, ante todo gestante hay que aumentar. ¿Por qué? Porque si no le aumentamos, esta paciente va a tener problemas, sobre todo de pérdida del producto. Algunas sustancias pueden disminuir o interaccionar con la absorción de la levotiroxina, como es, por ejemplo, la colestiramina, el sucarrato, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidado de dar este tipo de drogas cuando un paciente es hipotiroidea. Hay una entidad que nosotros llamamos el hipotiroidismo subclínico. Y este hipotiroidismo subclínico se define como el trastorno que ocurre en individuos generalmente asintomáticos y que se caracteriza por el hallazgo de cifras elevadas de TSH con niveles normales de hormonas tiroideas. La mayoría de pacientes son asintomáticos o son oligoasintomáticos, pero pueden tener manifestaciones inespecíficas para hipotiroidismo, como por ejemplo la ganancia de peso, la piel puede estar pálida, puede tener frío o la piel seca, puede tener cierto grado de astenia o lasitud, puede haber cierto grado de constipación y a veces no es muy evidente, entonces no se hace mucho énfasis o mucho caso en estos pacientes y consideramos que puede ser por otras causas, porque una obesidad puede ser por otra cosa, entonces no hacemos los estudios. Pero ante todos esos ligeros síntomas que pueda tener un paciente, hay que pedir hormonas tiroideas y a veces encontramos entonces un TSH ligeramente alto con un T3 y un T4 en valores normales y esto nos hace diagnóstico de un hipotiroidismo subclínico.
Hay todavía controversias en cuanto es el valor que debemos de considerar para un hipotiroidismo subclínico. Lo cierto es que tiene que ser un valor más alto que lo que nos dice el examen de laboratorio, y la mayoría de autores coinciden en que hipotiroidismo es hasta 10 miliunidades por litro. A partir de 10 miliunidades por litro podríamos empezar a dar ya un tratamiento de este paciente. No. Hay que tener presente que el TSH puede variar en personas mayores, no siempre es lo mismo. Por ejemplo, hasta los 65 años el valor de TSH es considerado hasta 4.5. Entre los 65 y 80 años consideramos que el valor normal de TSH puede llegar hasta 7, es decir, un poco más alto. Y en mayores de 80 años puede llegar a ser hasta 10. Entonces, un paciente de 80 años no podemos considerarlo un hipotiroidismo subclínico si tiene 8 o 9. Entonces, por eso es que algunos autores consideran que el hipotiroidismo subclínico debe ser hasta 20. Pero en personas menores de 65 años, el valor es hasta 10. Entonces tenemos que ver que la prevalencia de esta entidad en la población general es del 1 al 10% y llega a ser hasta el 20% en las mujeres mayores de 60 años. Es decir, que realmente pues, existe un subregistro de esta enfermedad. También hay que ver qué otras situaciones pueden ir acompañadas de un aumento discreto de TSH. No todo TSH elevado nos va a decir que es un hipotiroidismo subclínico. Entonces tenemos que evaluar a ese tipo de pacientes, porque generalmente los pacientes con hipotiroidismo subclínico, o muchos de ellos, la causa puede ser un Hashimoto y ese paciente va a ir al hipotiroidismo clínico. Entonces, ¿qué causas pueden ir? La cirugía de tiroides, por ejemplo. Vamos a encontrar de repente un TSH ligeramente alto, los pacientes que han recibido yodo radioactivo, pacientes que han recibido algún tipo de radiación en el cuello, o pacientes que se están recuperando de alguna enfermedad no tiroidea, estados de resistencia a hormonas tiroideas, el adenoma productor de TSH nunca es muy alto, es suficiente que esté ligeramente elevado para decir que hay más bien un hipertiroidismo, la insuficiencia renal, el déficit de glucocorticoides y algunas enfermedades psiquiátricas agudas pueden ir con un TSH ligeramente alto. Y algo que es mucho más frecuente aún son errores de laboratorio. Muchas veces los pacientes vienen, se hacen tomar una muestra en cualquier laboratorio y a veces nos hacen dudar del diagnóstico. Entonces también siempre hay que tener la precaución de mandar a un laboratorio de confianza, un laboratorio que ustedes crean por conveniente, que es un laboratorio que hace bien sus exámenes. ¿En qué pacientes vamos a iniciar un tratamiento? Iniciamos tratamiento si es que los niveles de TSH son mayores de 10, hemos dicho en pacientes jóvenes y quizás más de 20 en pacientes adultos ancianos. Si tienen anticuerpos antiperoxidasa positivos, debemos iniciar tratamiento porque ese paciente si tiene hipotiroidismo, tiene un TSH alto y además tiene anticuerpos anti-TPO, lo más probable es que esté haciendo un Hashimoto, entonces vamos a requerir tratamiento. Si el paciente tiene un bóceo, también vamos a iniciar tratamiento.
Si tiene presencia de algún signo inespecífico como depresión, como estreñimiento y cansancio, y de repente encontramos un TSH ligeramente alto con hormonas tiroideas normales, iniciamos tratamiento. Hemos dicho que en el embarazo hay que empezar el tratamiento, sobre todo porque puede haber un desarrollo neurológico fetal alterado, puede estar en peligro la supervivencia del feto, y muchas veces también se asocia a toxemia y a hipertensión gestacional. Entonces, en pacientes embarazadas, apenas tengamos un TSH ligeramente alto, iniciamos tratamiento. Después de que el paciente ya haya tenido su parto, entonces la podemos volver a estudiar para ver si realmente era un paciente que tenía un hipotiroidismo. Si demostramos que todavía sigue con el TSH elevado, nos está indicando de que ese paciente tiene hipotiroidismo. Pero si el TSH se recuperó, de repente no fue, pero tampoco no le hicimos ningún daño ni a él ni al feto. Más bien hicimos una prevención. Hemos dicho que afecta también en niños el crecimiento y el desarrollo, por lo tanto también se debe iniciar tratamiento en niños y adolescentes para evitar y no interferir en su crecimiento. Entonces, podríamos considerar el tratamiento si el paciente tiene un hipotiroidismo por causas determinadas, por ejemplo, un hipotiroidismo autoinmune, un post-yodo radioactivo, o post-radioterapia, o post-tiroidectomía subtotal. No, habría que pensar si se va o no iniciar el tratamiento. Si el bocio es mayor de 10, pérdida de memoria, intentar un tratamiento de prueba por 6 meses y en pacientes también que tengan una dislipidemia también se puede intentar iniciar tratamiento y después reevaluar a los 6 meses. Existen dudas en pacientes con cardiopatía isquémica, con arritmias y con osteoporosis. Eso hay que plantearlo bien para ver si es que no vamos a agregar o agravar el cuadro de estos pacientes. Lo mismo en mayores de 60 años. Hay que tener mucho cuidado porque podemos desencadenar un cuadro de arritmia o un cuadro de infarto de miocardio. Entonces tenemos un síndrome de resistencia periférica a las hormonas tiroideas. Es un cuadro clínico caracterizado por un síndrome hipotiroideo con un bocio difuso, con TSH, T3 y T4 elevados. Tiene características de hipotiroidismo, pero hormonalmente tiene características de hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque sencillamente las hormonas tiroideas no actúan bien a nivel de las glándulas, a las células periféricas, entonces nos hace pensar que ese paciente tiene un hipotiroidismo, pero su función de T3, T4 está normal. Tampoco va a suprimir el TSH porque hay una resistencia también en ese lado y entonces vamos a encontrar un TSH también alto. Entonces vamos a ver que es un paciente que tiene signos y síntomas de hipotiroidismo, pero con un TSH y un T3 y un T4 aumentados. Generalmente son niños con malformaciones con defectos congénitos como sordomudez, deformaciones de las epífisis óseas con defectos de crecimiento y deformaciones de los miembros. Esto es, pues, son casos rarísimos. En la literatura se han descrito 60 casos. Después tenemos el síndrome del eutiroidismo enfermo. Son pacientes que tienen, en lugar de tener un T3, tienen un T3 reversa. Y esto se da
porque justamente algún tipo de enfermedades van a hacer que disminuya la producción de T3, pero hacia la conversión del T3 reversa, ¿no? Entonces vamos a encontrar estos pacientes con este tipo de patologías. Son pacientes que no tienen alteración hipotiroidea, pero sí encontramos alteraciones a nivel del T3. Y generalmente son pacientes que han estado gravemente enfermos, pacientes que han estado en cuidados intensivos, etc. Y finalmente hablaremos de la complicación más severa del hipotiroidismo, que es el coma mixedematoso, ¿no? Es la complicación más grave del hipotiroidismo, es un cuadro grave con alta mortalidad, a pesar de los adelantos farmacológicos y con la asistencia de hormonas tiroideas de la industria farmacéutica endovenoso y la posibilidad de una asistencia respiratoria mecánica que existe en la UCI. A pesar de todo eso, la mortalidad sigue siendo alta. Por suerte es bastante raro encontrar estos pacientes y tenemos que ver que generalmente van a tener un factor desencadenante, que puede ser una infección de piel, puede ser un infarto miocardio, puede ser una cetoacidosis diabética, cualquier factor que esté produciendo o requiriendo mayor cantidad de hormona tiroidea. Pero son pacientes que tienen que dejar de tomar la medicación durante muchos años, mucho tiempo, y tener estos factores desencadenantes. Entonces, se ve pues en pacientes que presentan una incapacidad para comunicarse de una manera adecuada, se presenta en el 1% de los casos, pero su mortalidad pues es del 50 a 70%, y las situaciones de estrés van a desencadenar un cuadro de coma mixedematoso. Ya hemos dicho que cualquier estrés puede desencadenar un cuadro de este tipo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Va a ser un paciente con hipotensión, con bradicardia, con hipoventilación, con hipotermia, y en ocasiones incluso puede haber convulsiones. Hemos dicho que estos pacientes tienen que entrar en una admisión hospitalaria, y los signos de mal pronóstico pues son edad avanzada, sepsis, un paciente que tiene una infección severa. Si normalmente una sepsis puede matar al paciente, con mayor razón si es que se ha complicado con coma mixedematoso. El infarto agudo de miocardio, hipotensión, hipotermia que no responde en 3 días, es un factor de mal pronóstico, y la bradicardia inferior a 44 latidos por minuto también es un factor predisponente para un mal pronóstico. ¿Qué medidas se tienen que tomar en estos pacientes? Entonces tenemos medidas generales. Son pacientes que van a necesitar una vía aérea adecuada, vigilar siempre su presión arterial, su frecuencia respiratoria, su saturación de oxígeno. Hay que ver una vía para poder pasar las drogas, el tratamiento, administrar oxígeno. Hay que dar glucosa. Hemos dicho que el paciente generalmente puede tener hipoglicemia porque las hormonas tiroideas tienen una acción contrarreguladora de insulina, y si faltan puede ser que nos haga un paciente hipoglicemia. Entonces hay que dar suero glucosado, ¿no? Generalmente al inicio al 50%, que en nuestro caso estos 50 centímetros cúbicos de glucosa al 50% podemos equivaler
Lo que tenemos acá en ampollas es dextrosa al 33%. Entonces podemos dar hasta 5 o 6 ampollas de dextrosa al 33% y es como si estuviéramos dándole dextrosa 50 centímetros cúbicos de dextrosa al 50%. Después siempre seguir con glucosa al 10% o glucosa al 5% para evitar que ese paciente nos haga hipoglicemia. También aconsejan dar aporte salino porque hay hipotensión, ¿no? Y entonces tenemos que levantar la presión. Y lo que se tiene que hacer es evitar el uso de vasopresores. Es decir, que tanto adrenalina, noradrenalina, dopamina no deberíamos usar en estos pacientes porque puede producir arritmias. Bien, entonces, en estos casos, los pacientes deben recibir levotiroxina, 300 a 500 microgramos, endovenoso en bolo. Como no tenemos nosotros en nuestro medio 300 de levotiroxina en bolo, lo que podemos dar es levotiroxina por zona nasogástrica, a esas mismas dosis. También se puede usar corticoides, sobre todo hay que iniciar los corticoides antes que usemos la levotiroxina, porque tenemos que evitar la insuficiencia suprarrenal aguda. Son pacientes que ya han tenido mucho tiempo el hipotiroidismo. Para que se produzca el coma mixedematoso tiene que pasar muchos años de hipotiroidea sin tratamiento. Muy probablemente también las glándulas suprarrenales estén afectadas. Entonces, si nosotros damos tratamiento brusco sin dar corticoides, podemos desencadenar un cuadro de insuficiencia suprarrenal aguda. Entonces, siempre darle los corticoides, en este caso hidrocortisona, ¿no? 100 miligramos cada 6 a cada 8 horas y después la levotiroxina. Bueno, Vamos. ya. Ok. Entonces, el siguiente tema que nos toca es hipertiroidismo. Hablamos de, lo primero que tenemos que tenemos que ver es definir lo que es tirotoxicosis y lo que es hipertiroidismo. Entonces, tirotoxicosis es el síndrome clínico que resulta cuando los tejidos son expuestos a altos niveles de hormona circulante. Es decir, cualquier causa que va a elevar las hormonas tiroideas consideramos tirotoxicosis. Y consideramos hipertiroidismo cuando la tirotoxicosis es consecuencia de una hiperproducción de hormonas tiroideas por la propia glándula. Entonces, ¿hay diferencia? Sí hay diferencia. Hipertiroidismo está dentro de lo que es tirotoxicosis, pero no todo tirotoxicosis es un hipertiroidismo. En la práctica, bueno, se acostumbra a decir hipertiroidismo por la costumbre, pero en realidad hay que saber diferenciar esto. Entonces, aproximadamente el 0.5% de la población sufre de hipertiroidismo. La incidencia en relación al sexo varía con la edad. Antes de los 8 años es igual tanto en hombres como mujeres, pero después de los 45 años la relación aumenta
a favor de las mujeres. No sé si es decir favor o en contra, pero la cosa es que aumenta más en mujeres que en varones en una proporción de 3:1. Su prevalencia es de 1.9 en mujeres en relación a 0.16 en hombres adultos. La sintomatología la conocen ustedes también, es mucho más frecuente. Vemos que es el nerviosismo, la hipersudoración, la fatiga, la baja de peso, la intolerancia al calor, la disnea y la debilidad. Puede ir con diarreas, que más que diarreas es una hiperdefecación. En algunos casos incluso puede ir con estreñimiento. Va a haber molestias oculares, hinchazón de pies, pérdida del cabello también y un aumento del impulso sexual. En caso de los dos signos que vamos a encontrar un paciente con una taquicardia, generalmente con bóceo. El paciente nos va a referir temblor. Si lo hacemos estirar y abrir los dedos de la mano, vamos a encontrar que el paciente empieza a temblar, ¿no? Es un temblor o un tremor. Si en caso de un paciente que tiene una enfermedad de Graves, vamos a encontrar los signos oculares, es decir, el exoftalmos con retracción palpebral. Vamos a encontrar de repente, si es también una enfermedad de Graves, un exedema pretibial. Las características de este exoftalmos y retracción palpebral, apenas ingresa el paciente, lo vamos a ver con una fase de susto, va a estar asustado el paciente como si estuviera asustado, y eso es por el exoftalmos y la retracción palpebral. Puede haber debilidad muscular, en algunos casos puede haber ginecomastia y palmas hepáticas. Entonces, siempre que nosotros tengamos pacientes varones, sobre todo, y que tengan una ginecomastia, tenemos que descartar una patología tiroidea, sea hipo o sea hipertiroidismo. Hay un cuadro denominado hipertiroidismo apático o acinético y se manifiesta, es poco frecuente, de tirotoxicosis, pero se caracteriza por ausencia de los datos clínicos fácilmente reconocibles de hipertiroidismo. Es decir, toda la sintomatología que hemos hablado anteriormente no la tiene este paciente. Y más bien se presenta con pérdida de peso, con debilidad muscular, depresión, letargo, apatía, síntomas cardiovasculares, que puede ir con bóceo, con taquicardia, con arritmias, piel fría, seca y anorexia. Y el cuadro más característico es que este paciente tiene una depresión o una apatía. Es una manifestación atípica de un hipertiroidismo. Si nosotros vemos al paciente, podemos a veces confundirlo más bien con un hipotiroidismo, y cuando hacemos los estudios de hormonas, encontramos que es un paciente que tiene más bien hormonas tiroideas altas con un TSH bajo. Muchas veces estos pacientes pueden estar manejados desde el punto de vista psiquiátrico por estado de depresión durante mucho tiempo. Son manejados con antidepresivos y no mejoran, ¿no? Es mucho más frecuente en la senectud y muchas veces nosotros hemos visto muchos pacientes de este tipo, pacientes ancianos, y que debutan con una arritmia cardíaca como es la fibrilación auricular, pero que están apáticos, ¿no? Que por casualidad alguien hace una buena evaluación del paciente y encuentra un bóceo. Y con el bóceo se piden los estudios de hormonas tiroideas y encontramos que es un hipertiroidismo. Y estos pacientes, como entran con fibrilación auricular, muchas veces reciben digoxina para su tratamiento y no responden a digoxina. Entonces les damos propanolol o cualquier beta bloqueador y los pacientes mejoran enormemente. Entonces, el síntoma clásico y cardinal son depresión y apatía en este cuadro. Muchas veces, como no tiene signos clásicos y el paciente está en tratamiento psiquiátrico, demora en iniciar un tratamiento adecuado.
Se ha visto que en algunos casos puede presentarse incluso en pacientes más jóvenes, incluso en niños, ¿no? Y se dice de que podría tratarse de un trastorno a nivel de por el déficit de hormonas o por el aumento de hormonas tiroideas, un trastorno por una disminución del tono adrenérgico, ¿no? Que esa podría ser la causa por la cual puede originar esto. Entonces, hay una alteración del sistema nervioso autónomo y una resistencia a los tejidos, a los efectos de las hormonas tiroideas, y esto puede llevarnos a este tipo de cuadro. Otro cuadro que no muy frecuente, pero que sí lo hemos visto también, es la parálisis periódica hipopotasémica tirotóxica. Es de baja frecuencia y en esta se produce una gran debilidad muscular, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una evaluación, decimos que los pacientes tienen hay dos grupos de parálisis hipopotasémicas: las parálisis periódicas hipopotasémicas y las parálisis no periódicas hipopotasémicas. Una es debida a una entrada de déficit de potasio al interior de las células y la otra más bien a un déficit corporal total del potasio. Entonces, con la que nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial es con las hipopotasemias periódicas, ¿no? O sea, la parálisis hipopotasémica periódica. Y esta parálisis hipopotasémica periódica son de tres tipos. La parálisis periódica hipopotasémica familiar, que es una causa autoinmune dominante, autosómica dominante y con mayor frecuencia en Occidente. Y la parálisis periódica hipopotasémica esporádica. Y la tercera, la parálisis periódica hipopotasémica tirotóxica. En estos casos, entonces, vemos que los pacientes van a tener un déficit de potasio y esa es la causa por la cual se va a producir una parálisis, una cuadriparálisis o paraplegia de los cuatro miembros, y que automáticamente pueden responder a las 24 horas, a las 32, a las 72 horas, se normaliza nuevamente y el paciente nuevamente empieza a presentar un cuadro similar. Por eso se habla de parálisis periódica hipopotasémica, porque la causa es la baja de potasio, pero se presenta en forma periódica. En 24 horas se resuelve y en 32 a 72 horas nuevamente recae el paciente. Entonces, estos pacientes muchas veces van a los hospitales con una parálisis, son estudiados, evaluados, mejoran el cuadro a veces sin tratamiento y se van a su casa, se van de alta. En otras ocasiones, por el mismo tratamiento que se les da en la emergencia, pueden mejorar y también se van a la casa. Pero nuevamente empiezan a presentar un cuadro similar, regresan a los hospitales, a la emergencia, a veces los hospitalizan y cuando hacen los estudios encuentran que el potasio está bajo. Hacen todos los estudios por qué tiene una hipopotasemia y hemos visto cuáles son las causas. Y al final alguien recién hace la evaluación clínica y encuentra un bocio. Y cuando encuentran el bocio recién se le pide hormonas tiroideas. Y ese paciente vamos a tener de que encontramos un hipertiroidismo T3, T4 elevados y TSH bajo. Entonces, se le inicia tratamiento. El tratamiento pues es dar yodo. Primero mejora el potasio, ¿no? Se mejora el potasio y después se le inicia tratamiento con antitiroideos
y el paciente mejora enormemente de su cuadro. Y si requiere tratamiento con yodo radioactivo, se le va a dar yodo radioactivo y puede mejorar. Se dice que este cuadro se genera por una redistribución rápida y masiva del potasio del espacio extracelular al intracelular. Entonces disminuye el potasio intracelular y que es dependiente de la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces esta bomba se dice que es estimulada tanto por las hormonas tiroideas en forma directa y también en forma indirecta a través de la estimulación del sistema beta-adrenérgico. La insulina también podría tener una acción en estos casos. Hemos dicho de que las hormonas tiroideas tienen acción de aumentar la glucosa por un efecto de insulina. Entonces, si hay altas hormonas tiroideas, va a aumentar la insulina y esto va a hacer que el potasio ingrese también dentro de la célula, ¿no? Entonces, eso sería otro factor por el cual también bajaría el potasio extracelular. Cuando hacemos ejercicio también hacemos lo mismo, bajamos el potasio extracelular para que aumente en el intracelular. Entonces vamos a encontrar también un potasio bajo. Entonces, esto demuestra que estos pacientes, cuando se dan dietas ricas en carbohidratos, ejercicios masivos o fuertes, puedan presentar este cuadro de parálisis periódica hipopotasémica. En esos momentos es cuando se presenta la crisis. También se habla de que la testosterona puede tener un efecto de liberación del potasio extracelular al intracelular. Entonces, y puede ser ¿por qué? Porque se ha visto que si bien el hipertiroidismo es mucho más frecuente en pacientes que tienen, pacientes mujeres, hemos visto que es mucho más frecuente en mujeres, pero este cuadro es más frecuente en varones. En el hospital hemos tenido como 4 casos y los 4 casos han sido pacientes varones. Esto se ha visto más en asiáticos, o se descubrió más en pacientes asiáticos, pero nuestra raza pues es una raza mixta, mezclada, y tenemos todas las posibilidades de tener. Entonces, y hemos tenido pacientes con hiperpotasemia periódica, ¿no? Hipopotasemia periódica, una parálisis hipotasémica periódica tirotóxica. Entonces, por eso es que la traemos a la clase para que ustedes tengan conocimiento de que existe esto y que cuando encontremos un paciente con parálisis y que tenga hipopotasemia, hay que hacer un buen examen clínico y palpar la tiroides. Entonces, dentro de las causas de hipertiroidismo, vamos a tener trastornos asociados a hiperfunción tiroidea y trastornos no asociados a hiperfunción tiroidea. Es decir, lo que llamamos tirotoxicosis y lo que llamamos hipertiroidismo. Los trastornos asociados a hiperfunción tiroidea tenemos la enfermedad tiroidea autoinmune, que viene a ser la enfermedad de Graves. Tenemos el tejido tiroideo autónomo, que está en donde está el bocio multinodular tóxico y el adenoma tóxico, o nódulo autónomo. La secreción inadecuada de hormona tiroidea de TSH, es decir, un adenoma productor de hormonas de TSH, y que va a hacer que se produzca mayor cantidad de TSH, de T4 y de T3, ¿no? Y los trastornos de resistencia hipoficiaria a TSH. También el hipertiroidismo mediado por HCG. Nosotros, que se da en las enfermedades del trofoblasto y como la amólida tiriforme y el coriocarcinoma.
Entonces, y los trastornos no asociados a función hipoficiaria, a una hiperfunción tiroidea, tenemos las tiroiditis subagudas, hemos conversado de ellas, la granulomatosa, bicamaína, la intusitaria, silente, la posparto, el hipertiroidismo inducido por yodo, que es el fenómeno de Jones-Bachelot, la tiroiditis por radiación, aportes exógenos de hormonas tiroideas, sobre todo en pacientes sobre todo mujeres que tratan de bajar de peso, utilizan a veces hormonas tiroideas y producen, o sea, lo que se llama un hipertiroidismo facticio. Después tenemos el hipertiroidismo ectópico, ¿no? En este caso está el estrumo ovárico, ¿no? Que hubo metástasis funcionante de cáncer de tiroides en algún sitio. El estrumo ovárico es un tumor que se produce a nivel del ovario y que tiene tejido tiroideo. Entonces, la enfermedad de Graves es la causa más común. Se origina como consecuencia de anticuerpos inmunoglobulina G circulantes que se van a unir y van a activar la proteína G del receptor de tirotrofina. Dicha activación va a llevar a una hiperplasia y una hipertrofia folicular y que luego se va a traducir clínicamente en bocio. Y también va a hacer que aumente la producción de hormonas tiroideas. Entonces, a esto se le llama son anticuerpos que van a estimular la producción de hormonas tiroideas. Es una enfermedad multisistémica autoinmune que se caracteriza por la presencia de estos anticuerpos, también llamados TSI, en el seno y que actúan estimulando también al receptor de TSH. Ocurre más frecuentemente en jóvenes y es más frecuente en mujeres que en varones en una proporción de 5:1. Bien, entonces el cuadro clínico ustedes ya lo conocen, es cuadro clínico que ya hemos hablado temprano con toda la sintomatología de un hipertiroidismo, pero hay una triada exclusiva en este tipo de enfermedades, que es el bocio, que es difuso, de tamaño moderado y a menudo con soplo. El bocio es la primera manifestación más frecuente de esta triada clásica. Como hemos dicho, es difuso, no doloroso y su tamaño guarda relación estrecha con la severidad de la enfermedad. Es decir, que mientras más grande sea el bocio, más grave va a ser la enfermedad. El otro cuadro es la oftalmopatía infiltrativa, que puede dar proptosis, equimosis conjuntival, hiperemia y lagrimeo. Es decir, que todas las características de un paciente que tiene un exoftalmos y retracción papilar es por esta causa, ¿no? Se evidencia más bien, esto es un poco menos frecuente, en un 30-50% de los pacientes lo presentan, y su frecuencia es mayor cuando se da, pues, se busca estudios por imágenes. Vamos a encontrar, el oftalmólogo va a encontrar más frecuentemente esta patología, ¿no? Y que se puede detectar esta oftalmopatía infiltrativa hasta en un 80% por el oftalmólogo. Clínicamente, vamos a ver en un 30-50%, pero si el oftalmólogo hace los estudios correspondientes, puede encontrar hasta en un 80% la oftalmopatía. Y la tercera factor que está dentro de la triada es la dermopatía infiltrativa. Se conoce con el nombre de mixedema pretibial, ¿no? También es poco frecuente, no es fácil de encontrarla y consiste en un engrosamiento localizado de la piel. Usualmente se encuentra en el área pretibial, por eso es que se habla de mixedema pretibial. Y bueno, tenemos todos los cuadros, las características pues asociadas de temblor, de taquicardia, de cansancio, de
pérdida de peso, etc., ¿no? Toda la gama de manifestaciones clínicas que tienen los pacientes con hipertiroidismo. Para el diagnóstico definitivamente es el estudio de T4 y de T3, que lo vamos a encontrar altos y un TSH bajo. Podemos encontrar también anticuerpos contra el receptor de TSH que son los que van a originar que se produzca mayor cantidad de hormonas tiroideas. Porque pese a que tiene un TSH bajo, se sigue produciendo gracias al estímulo de estos anticuerpos. ¿Qué otros estudios podemos hacer? Podemos hacer estudios con una ecografía, en la cual vamos a encontrar un boseo difuso, y si hacemos una gamografía vamos a encontrar un boseo hipercaptante. Entonces esos son los estudios que podemos hacer, estudios de tiroideas, estudio de anticuerpos, estudio de ecografía y estudios de gamografía. Habíamos dicho que la diferencia entre la enfermedad de Graves y de una tiroiditis de Hashimoto era la captación de hemo. Mientras que en Graves encontramos hipercaptación, en Hashimoto encontramos una hipocaptación. Los antitiroideos son lo que se utiliza en el tratamiento del boseo, del hipertiroidismo. Acá usamos las tionamidas, que son 3, el cardiomazol, el metimazol y el propiltiuracil. Lo que nosotros tenemos es el metimazol. No tenemos ni propiltiuracilo ni cardiomazol. Estos tienen una acción de inhibir la síntesis de hormonas tiroideas. También tienen cierta acción inmunosupresora, por eso es muy conveniente su uso en pacientes con enfermedad de Graves, que es una enfermedad autoinmune. Y el propiltiuracilo tiene una acción más de que inhibe la conversión periférica de T4 a T3. Hemos dicho que solamente tenemos metimazol acá, pero el propiltiuracilo lo tenemos, existe en Chile y a veces hemos logrado pedir y traer el propiltiuracilo, porque el propiltiuracilo pasa menos la barrera placentaria, entonces sobre todo en el primer trimestre de gestación es recomendado dar propiltiuracilo. En cambio, en el cardiomazol no lo tenemos. Existen complicaciones con el tratamiento con estas drogas. Principalmente nosotros tenemos los mayores problemas son de agranulocitosis con el tratamiento con metimazol. ¿No? El tratamiento generalmente va a llevar más o menos al eutiroidismo a las 3 a 8 semanas de iniciar el tratamiento. El metimazol viene comprimidos de 5 miligramos y puedes dar un tratamiento de 15 a 60 miligramos. ¿No? Pero el tratamiento cuando se da con antitiroideos generalmente es 1 a 2 años de tratamiento. Y su remisión puede ir desde el 15 hasta el 80%. Entonces, usualmente el 50%. Es decir, que no todos los pacientes que reciben tionaminas van a mejorar. Y muchas veces vamos a tener que utilizar el yodo radioactivo. Se dice que se puede dar pues 10 miligramos de thiamazol en pacientes que tienen un boseo pequeño o que tienen síntomas leves.
Y si tienen un bocio grande o síntomas severos, podemos iniciar hasta 20 o 30 miligramos. En algunas ocasiones hemos llegado a dar hasta 40 o 60 miligramos, dependiendo del grado de paciente, ¿no? Dependiendo del grado de hipertiroidismo que tenga el paciente. Mientras más dosis se dé, más posibilidades de tener efectos indeseables. Y dentro de los efectos indeseables que se tiene son el prurito, el rash, fiebre medicamentosa, hepatotoxicidad. Con el metimazol tenemos colestasis, también artralgias, tenemos un cuadro de artritis, un síndrome de lupus, como lupus, pero el que más nos preocupa a nosotros es la granulocitosis. Cuando nosotros encontramos la granulocitosis, el paciente nos va a referir que tiene dolor de garganta y fiebre. Inmediatamente el paciente tiene que recibir un tratamiento con antibióticos para evitar que este paciente haga un cuadro séptico. Entonces, lo que tenemos nosotros es el metimazol, pero también podemos conseguir el propiltiuracil. El metimazol tiene la ventaja que puede dar una sola vez al día, en cambio el propiltiuracil hay que darle hasta 3 veces al día, ¿no? 100 digamos cada 8 horas, por ejemplo. Otro tratamiento que podemos usar es el yodo, ¿no? Como Lugol, por ejemplo, se puede dar en gotas, 5 a 10 gotas por vía oral, 3 veces al día. Tiene la ventaja que disminuye la formación de hormonas tiroideas y también disminuye la vascularidad, sobre todo para pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente de la tiroides, ¿no? Entonces, podemos dar Lugol, podemos dar litio. Los corticoides se pueden dar, pero solamente refieren que puede convertir también o inhibe la conversión, mejor dicho, de T4 a T3 en pacientes con Graves. Tienen una eficacia dudosa en pacientes con hipertiroidismo, pero sí se da en tormenta tiroidea. El otro tratamiento es el litio, que bloquea la liberación de hormonas, pero tiene muchos efectos indeseables y su uso es limitado. Otros tratamientos tenemos el yodo radioactivo. El yodo radioactivo se da una sola vez, un solo día, se hace el cálculo en base al peso de la glándula que tiene pero es el que tiene más frecuencia de producir hipotiroidismo post-tratamiento. Nosotros antes de dar el yodo, y es lo que recomiendan también los libros, es antes de dar el yodo radioactivo hay que llevarlo a un estado de eutiroidismo paciente, por lo cual se da un mes a 2 meses antitiroideos para poderlo pasar al yodo radioactivo. ¿No? ¿Por qué? Porque si nos damos yodo radioactivo desde el comienzo, hemos visto que puede haber una tiroiditis por radiación y producir de repente un cuadro de tormenta tiroidea. Entonces, preferible es siempre llevarlo al paciente al hipotiroidismo o al eutiroidismo con tiamazol y recién dar el yodo radioactivo. Lo mismo con la cirugía, ¿no? Se puede hacer una tiroidectomía subtotal, pero hay que preparar primero la glándula, hacer antitiroideos y soluciones yodadas 10 días antes de la cirugía. También puede desencadenar un hipotiroidismo porque el cirujano va a sacar parte de la tiroides y no sabemos si la cantidad que está sacando es suficiente para mantener en un paciente normotiroideo o eutiroideo, o de repente está sacando mucha glándula y lo va a pasar al hipotiroidismo. Pues tenemos el segundo hipertiroidismo en frecuencia, es el bocio multinodular tóxico, ¿no? Es la segunda causa de hipertiroidismo y en la cual se van a desarrollar múltiples nódulos y vamos a tener nódulos
normofuncionantes, hipofuncionantes e hiperfuncionantes, es decir, nódulos fríos, calientes y tibios, y estos nódulos calientes son los que van a producir mayor cantidad de hormonas, ¿no? Se dice que se produce por mutaciones del receptor de TSH y que hace que exista una hiperestimulación del mismo. Entonces, como habíamos visto en la clase anterior, vamos a encontrar estos nódulos tibios o calientes y que con el tiempo van a ir creciendo y van a ir aumentando su producción de hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, al comienzo podemos encontrar un bocio multinodular eutiroideo y con el tiempo podríamos encontrarlo un bocio multinodular hipertiroideo, hiperfuncionante. El tercero es el bocio, el adenoma tóxico o nódulo autónomo, ¿no? Es un adenoma folicular que adquiere autonomía y que es mucho más frecuente en mujeres de 20 a 30 años. Y también sería la etiología sería igual que el bocio multinodular tóxico por una mutación del receptor de TSH. Después, tenemos el hipertiroidismo debido a exceso en la producción de TSH. ¿No? Es muy poco frecuente. Hemos dicho que se puede dar en dos ocasiones. Por un adenoma hipoficiario productor de TSH, que va a hacer que empiece a producir mayor cantidad de T3, de T4, o por una resistencia selectiva hipoficiaria al mecanismo de retroalimentación de las hormonas tiroideas. Entonces, decir que hay una resistencia a nivel de la hipófisis no bloquea la producción de TSH. Esta resistencia se produce mayor cantidad de TSH y por ende va a producir mayor cantidad de T3 y T4. Son cuadros raros, pero que se pueden presentar. Y luego tenemos el hipertiroidismo mediado por HCG, que es una forma de presentación rara, pero que sí se ha visto, sobre todo en pacientes que tienen una mole hiatiniforme o un core carciforme, ¿no? ¿Por qué? Porque la hormona, la HCG, tiene la misma acción, es un polipéptido muy similar al TSH y por lo tanto va a ir por su cuenta a producir hormonas tiroideas. Entonces va a estimular la producción de TSH, de T4 y de T3 y producir un cuadro de hipertiroidismo. El hipertiroidismo yodo inducido, o fenómeno de John Basedow, se puede producir de forma aguda tras una sobrecarga de yodo, ¿no? Es lo que se llama el fenómeno de John Basedow. Se ve en pacientes que tienen una autonomía funcional tiroidea latente, sobre todo en zonas de bocio endémico. De repente no presentan el hipertiroidismo, pero una vez, porque hay deficiencia de yodo, pero una vez que se les dé el yodo, empiezan a producir mayor cantidad y esto va a ocasionar un hipertiroidismo, ¿no? Entonces, es un cuadro de hipertiroidismo secundario a yodo. Después tenemos la tirotoxicosis inducida por la medicación o automedicación, es la tirotoxicosis ficticia, y pacientes que hemos dicho que toman hormonas tiroideas para bajar de peso. Y el hipertiroidismo ectópico o el estrumo ovárico, ¿no? Que normalmente es un tumor que se presenta en el ovario y que tendría las mismas células tiroideas en su interior y por ende producir mayor cantidad de hormonas tiroideas. Entonces, el diagnóstico de hipertiroidismo lo hacemos por la anamnesis
Lo hacemos por el hallazgo del examen físico y por la valoración morfológica, de acuerdo a la ecografía y de acuerdo a la gamografía, ¿no? Y vamos a hacer un estudio funcional, de acuerdo a las hormonas tiroideas. ¿Qué otras pruebas podemos tener? Anticuerpos anti-TPO, nos va a indicar que es una enfermedad de Graves, y los anticuerpos antitiroglobulina. La gamografía, hemos dicho de que nos va a dar un bocio hipercaptante, que puede ser difuso, puede ser nodular, es decir, que en la zona donde está el nódulo vamos a encontrar la mayor captación. Así como existe un hipotiroidismo subclínico, puede existir un hipertiroidismo clínico, ¿no? En este caso, la TSH va a estar baja, asociada a hormonas tiroideas normales y ausencia clínica de un cuadro de hipertiroidismo. En la práctica es difícil distinguir dos grupos de hipertiroidismo subclínico. Los pacientes con una alteración ligera de TSH, que estaría entre 0,45 y 0,1, y los más severos cuyo TSH estaría por debajo de 0,1, pero con hormonas tiroideas normales. Muchos de estos pacientes pueden pasar a un hipertiroidismo clínico. Y así como tenemos un cuadro severo de hipertiroidismo, que es el coma mixedematoso, también tenemos un cuadro severo que se llama crisis tirotóxica. Es aquella situación de hipertiroidismo que supone una amenaza para la vida del paciente y se hace simplemente por sospecha clínica. Y existe unos criterios que se le llama criterios de Busch-Werkowski, que va a indicarnos si este paciente puede o no tener hipertiroidismo o una tormenta tiroidea. Cada parámetro le vamos a dar un valor. Por ejemplo, si hay una disfunción termorreguladora, una temperatura puede estar mayor de 40, le damos un valor de 30, por ejemplo, ¿no? Ahí tienen, de acuerdo al valor de temperatura que tenga el paciente, le vamos a dar un valor, una puntuación diferente. Si tiene un efecto sobre el sistema nervioso central, por ejemplo, si está ausente, 0 puntos. Si es leve, si tiene solamente una agitación, le damos 10 puntos. Si es moderada, ¿no?, el paciente empieza a presentar delirio, letargia, psicosis, le damos una puntuación de 20. Y si es severa, convulsiones, coma, ya le damos un puntaje de 30. Si hay una disfunción gastrointestinal, también igual, ¿no? Si es ausente, si está moderada o severa, vamos a darle un 0, 10 o 30 o 20 de puntaje. Si hay una disfunción cardiovascular, vamos a darle también, si tiene taquicardia, de acuerdo a la taquicardia que tenga, vamos a darle entre 5 hasta 25 puntos. Y si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, le vamos a dar de 0 a 15 puntos, ¿no? Si la fibrilación es ausente, si es leve, si es moderada o si es severa. Si la insuficiencia cardíaca, si hay fibrilación auricular, lo mismo. Si está ausente, de 0. Si está presente, 10 puntos. Si encontramos un evento precipitante, por ejemplo, una infección, vamos a darle 10 puntos. Si no encontramos, le damos 0 puntos. La cosa es que al final hacemos una suma de todos los puntajes que hemos dado y la puntuación de 45 a más es altamente sugestiva de tener una tormenta tiroidea. Y una puntuación de 25 a 44 sugiere una tormenta inminente, y una puntuación por debajo de 25 es poco probable que presente una tormenta tiroidea. Entonces, estos criterios diagnósticos nos van a permitir decir que este paciente tiene un cuadro de tormenta tiroidea.
Entonces, dentro de las causas precipitantes tenemos la administración de yodo radioactivo, por eso les decía temprano que nosotros preferimos darle al paciente tionamidas con la finalidad de llevarlo a un estado de tiroideo antes de darle yodo radioactivo. Podemos tener un cuadro infeccioso, una cetosis diabética, el parto mismo puede desencadenar la inducción de anestesia para un paciente que va a ser quirúrgicamente, también puede desencadenar una tormenta tiroidea, el infarto y miocardio también puede desencadenar, es decir, cualquier estrés nos va a producir un cuadro de tormenta tiroidea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Medidas antitérmicas, con bolsas de hielo, compresas de toallas húmedas y paracetamol. No hay que tratar de bajar la temperatura bruscamente porque puede ser peligroso para el paciente. Hay que vigilar y garantizar la función respiratoria y cardiovascular, administrando oxígeno, restableciendo el balance hidroelectrolítico. Son pacientes que probablemente no están comiendo y además están con una hipersudoración, están perdiendo líquidos, están perdiendo electrolitos, tenemos que corregir. El paciente puede entrar en una acidosis metabólica, hay que corregir la acidosis metabólica. Entonces, tenemos que hidratarlo bien al paciente, dar multivitamínico, sobre todo para tiamina, para prevenir la encefalopatía de Wernicke, y si es necesario tenemos que sedarlo al paciente. Hay que tratar y no olvidarse nunca del factor desencadenante, tan igual como el mixedematoso. Siempre tratar el factor desencadenante. Y estas son las medidas ya del tratamiento específico, ¿no? Podemos dar el propiltiuracilo, el metimazol. De preferencia se dice que se debería dar el propiltiuracilo porque el efecto que tiene de bloquear la conversión de T4 a T3, pero no tenemos en nuestro medio y entonces tenemos el metimazol, pero se da en dosis más altas, ¿no? Incluso se da 20 a 30 miligramos cada 6 horas. En un paciente con hipertiroidismo se da hasta 60, pero en 24 horas. En este caso estamos dando hasta 6 veces al día, 4 veces al día. También se puede dar Lugol, se puede dar yoduro de potasio. Podemos utilizar sustancias yodadas que utilizan los radiólogos, como el ácido iopanoico. El propanolol en este caso también es muy importante dar, no solamente para los efectos de taquicardia, de trastornos de fibrilación auricular, los problemas cardiovasculares, sino también porque se dice que tiene efecto en la conversión de T4 a T3. Entonces, el propanolol también se da también de 40 a 80 miligramos cada 4 horas. Y en estos casos sí damos glucocorticoides porque también tienen un efecto que bloquean también, dicen, la conversión de T4 a T3. Entonces, con esto nos permite mejorar al paciente. Entonces, hay que hacer una buena hidratación, oxígeno y sobre todo antitiroideos, yodo, Lugol o propanolol y corticoides es lo que se da en pacientes con tormenta tiroidea. Es todo en cuanto quería exponerles hoy día. Si hay alguna pregunta o